nuestra sociedad una porquería, donde solo triunfa el que tiene más. Discriminación es algo normal. Niños en la calle buscando libertad. Discriminación es algo normal. Niños en la calle buscando libertad. La gente los mira, tratando de no acercarse más, sin ni una sonrisa. Dejaron a un lado la igualdad. Nunca te sorprendas si algún día caes en su lugar. La vida da vueltas y tal vez la tuya pueda cambiar. Discriminación es algo normal. Niños en la calle buscando libertad. Discriminación es algo normal. Niños en la calle buscando libertad. Buscan libertad. Escuchaste la rola Discriminación de nuestros amigos Los Cínicos Dementes. Pide sus temas al 55 22 28 01 33. En esa radio sí te apoya. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 97.3 Noticias. Los saluda Salvador Cañas. Como todos los viernes, agradecemos los controles de David Palacios, que está comandando esta nave radiofónica, la producción aquí en vivo de Fernanda Marín, y hoy me acompaña como todos los viernes Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Víctor Terrón. ¿Y qué te parece si vamos con los agradecimientos y créditos para que este noticiero sea posible? Claro que sí, agradecemos a la directora y licenciada Rocío Román Fernández, así como al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa, por darnos la confianza de estar en este espacio. Asimismo, le agradecemos a nuestros compañeros que nos apoyan en controles técnicos: David, en la producción Ariel Oya, Víctor Terrón, Fernanda Marín, Sharay Figueroa, Abigail Rosas y Nasir Martínez. Recuerda que nos pueden ver y seguir por medio de nuestras páginas oficiales de En esa radio 97.3 FM, como YouTube, Facebook, X antes Twitter, Instagram y TikTok, donde constantemente estamos subiendo contenido. También se les agradecería bastante que hicieran donaciones en nuestra página de Facebook con la opción de donar estrellitas. Se les recuerda que 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, o pueden venir directamente a la estación a darnos una donación bastante modesta que nos ayude a mantenernos al aire. Para continuar, como ya es algo normal en todos los noticieros, vayamos a ver qué es lo que nos dicen las portadas nacionales. A mí no me importa cuál es el sistema político. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Marín y hoy te platicaré de qué hablaron los periódicos nacionales. El periódico El Sol de México informa que se encuentra en el limbo 15,000 millones de datos públicos con extinción del INAI. La Plataforma Nacional de Transparencia, cuyo destino no se ha definido tras la extinción del INAI, debe mantenerse para consultas históricas, así lo menciona el comisionado. El periódico El Milenio informa: el tratado es muy bueno para México, Estados Unidos y Canadá. De esta manera, Sheinbaum responde a Trudeau. La presidenta afirmó que la intención de su gobierno es mantenerse en el tratado, luego de que Trudeau dijo que consideraría otras opciones dependiendo las decisiones en México. El periódico Excelsior, La Jornada y El Universal comentan: baja inflación de México. Llegó a 4.56% en primera quincena de noviembre de 2024.
El INPC aumentó 0.37% y los precios de los productos agropecuarios subieron a 0.25% en la primera quincena de noviembre de 2024. Ahora pasemos a las colaboraciones del 97.3 Noticias. Como primera colaboración, mantendremos comunicación con el reportero en movimiento Félix Hernández. Posteriormente, platicaremos con el cronista y maestro de Ciudad Nezahualcóyotl, Antonio Elizarrarás. Después, mantendremos comunicación con el exdiputado local Rosendo Marín, vecino de Ciudad Nezahualcóyotl. Y para finalizar, tendremos a María Antonio Núñez con su breviario de noticias. Así que no te despegues de 97.3 Noticias porque nuestros locutores del día cuentan con información importante y relevante. Yo soy Fernanda Marín y nos sintonizamos el día lunes con más portadas y más colaboraciones. Regresemos a cabina. XHNEZ 97.3 FM. Gracias por esas información sobre las portadas nacionales. Vamos ahora con nuestra primer colaboración del día de hoy a propósito de lo que va a suceder en unos días en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Está con nosotros vía remota Melanie Romero, que es asistente de prensa y responsable de acreditación de medios de esta feria. ¿Qué tal, Melanie? Bienvenida, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. No, pues el gusto es de nosotros, qué bueno que te tenemos aquí para que nos platiques. Pues yo sé que es un menú muy amplio, que nos digas pues las fechas, también el espacio digital donde pueden revisar de manera más puntual todo el programa y sobre todo las actividades que creas que quienes vayan por allá, quienes residan también allá en Guadalajara, pues anoten para que no se las pierdan. Yo diría que pues, seguramente son muchas, pero tú las que creas, cinco de estas actividades que creas muy importante no perderse. Claro que sí. Bueno, les comento, FIL Guadalajara se va a llevar a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre en Expo Guadalajara. Y bueno, déjame contarte que esta feria no solamente es el encuentro editorial más importante de Iberoamérica, sino que también es uno de los eventos culturales y literarios más importantes a nivel nacional. Dentro de nuestro programa, la verdad es que tenemos un programa muy rico, muy variado, para todas las edades, para todos los gustos, para todos los intereses. Y pues bueno, como invitado de honor este año tenemos a España, que pues también viene con una delegación increíble. Sí, ¿y qué destacarías de esta invitación que es el país de España? ¿Qué destacarías de ese ámbito de invitados e invitadas que tiene la feria? Sí, bueno, nuestro programa va desde FIL Joven, que son actividades muy interesantes, justamente para adolescentes, para todo este público más joven. Tenemos también el programa académico de FIL Pensamiento, el programa literario. También contamos con un programa de FIL Ciencia y de FIL Niños. Cada uno tiene pues un sinfín de actividades durante los 9 días. Y también tenemos el área de FIL Niños. Entonces, como pueden ver, es un catálogo muy interesante, muy amplio. Y dentro de las actividades más destacadas, tenemos la presentación de 2 premios Nobel. Uno de ellos en literatura, que es Abdulrazak Gurnah, y también tenemos la presentación del premio Nobel de Química 2022, Morten Peter Meldal. Entonces, cada uno de ellos viene a contarnos su experiencia, su trayectoria, cómo es que ellos han anclado todo su trabajo hacia la literatura. Y bueno, también tenemos presentaciones que van de la mano con Netflix, ahora que salió Pedro Páramo y 100 años de soledad, que ambas están basadas en libros reconocidos a nivel internacional y bueno, que han permanecido a lo largo de varias generaciones. Pues bueno, ahora van del libro a la pantalla, entonces pues eso también nos abre a nosotros la posibilidad de que más público se acerque a las letras, a la narrativa. Por otro lado, también la feria tiene distintas actividades, no solamente en Guadalajara, también nos ampliamos a otras sedes de la ciudad, museos, incluso la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, pues tendremos exposiciones de arte, tendremos un ciclo de cine y también en el Foro FIL
tendremos las 9 noches de Foro Film, que pues traen una propuesta muy interesante, es una propuesta musical, que bueno, el principal que nos va a cerrar la noche será Miguel Poveda, pero tenemos también a Rodrigo Cuevas, es Rupert Ortorica, a Cés, a Javier Ruibal, a Cristina Rosenbich, a Joey Crepúsculo, a María José Yergo, Califato 3/4, y bueno, como les decía, el broche de oro pues sería en este caso Miguel Poveda. Oye, pues está muy nutrido como cada año, y yo creo que cada vez va ampliando pues distintos aspectos lo que significa durante estos días la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Asimismo, de lo que destacarías localmente de ahí de Guadalajara, ¿qué sería? En cuanto a presentaciones, en cuanto a las autores, autoras que sean de ahí, oriundos de Guadalajara. De aquí de Guadalajara tenemos un gran catálogo para conocer a cada uno de estos autores, porque incluso vienen muchos autores independientes, no solamente a nivel local, también a nivel nacional e internacional, pero igual para contarte de una manera más generalizada, toda la delegación de autores, incluyendo a la delegación de España, está compuesta por más de 850 escritores de 43 países, y en este caso se representan a 19 lenguas. Entonces, también aprovechando el espacio, quisiera platicarte un poco del Salón del Cómic, que también es un área muy interesante, la cual se va a llevar del 5 al 8 de diciembre, igual en Expo Guadalajara, pero también ahí en ese espacio contaremos incluso con caricaturistas, ilustradores, que también son locales, y con propuestas muy nuevas, muy frescas, que nos dan esa visión de que el cómic es para todos. Sí, pues yo creo que por un tiempo, y desafortunadamente fue como puesto en otro lugar el cómic con relación al trabajo de creación literaria. Afortunadamente en este siglo XXI ya comparten mesa, comparten espacios, y por supuesto el valor cultural, social, incluso político que tiene el cómic, así como la literatura. Me gustaría también que nos comentaras, ya que te tenemos por suerte esta tarde, sobre poesía. ¿A quién destacarías dentro de ese amplio menú que están manejando para esta FIL Guadalajara 2024? Sí, mira, en el Salón de la Poesía nosotros, son actividades, te comento, muy, muy lindas, muy cercanas a cada uno de los autores, y esto pues también permite que no solamente las personas, la poesía, el espacio, la poesía debe relacionar a ciertas generaciones, pero lo que nos ha mostrado la FIL Guadalajara y todo el programa del Salón de la Poesía es justamente que la poesía va de la mano en todas las generaciones y deja un recoveco muy, muy especial en cada una de las personas que nos acercamos a ellos. Dentro de este gran programa, que también se lleva ahí mismo en Expo Guadalajara, dame un momento para confirmarte bien quiénes serían las personalidades. Claro. Pero, aprovechando el tiempo, cada actividad aquí en el Salón de la Poesía tiene un registro. Entonces, toda esta información ustedes lo van a ir, la pueden conocer en la misma página de la FIL. Y un momento. Ahí estás. Sí, muchas gracias. Sí, una disculpa. No. Dentro del Salón de la Poesía tendremos a María Baranda, que tiene una propuesta súper, súper interesante. También Luis Armentaltica, que pues también es una propuesta local. Y de verdad es que toda su poesía se volca a un sentido muy, muy humano, muy, muy real. También tendremos a Ricardo Castillo, a Ada Salas, también nos acompañará Jorge Ortega, Manuel Vilas, entre otras propuestas. También una propuesta muy, muy interesante que se la recomiendo mucho es Roque Raquel Salas Rivera. Dentro de la poesía y dentro de otras ramas literarias, pues también tenemos mucho la presencia de la corriente de la literatura LGBTQ+.
tendremos una charla sobre nuevas masculinidades y una charla de habitar el cuerpo que me habita. Entonces, también son propuestas que nos ayudan a visibilizar, y no solamente eso, sino que a crear una feria mucho más plural y que sea pues para todos, todas. Claro que sí. ¿Estás por ahí? ¿Todavía nos escuchas, Melanie? Sí, claro, aquí sigo. Perfecto. Pues mira, nos da mucho gusto que nos hayas compartido un poco, porque pues necesitaríamos platicar más de una hora seguramente para que fueras desmenuzando cada uno de los bloques que preparan cada año, y pues cada año crece. Que nos repitas los espacios donde pueden ya con tiempo revisar esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024. Claro que sí, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, X y TikTok. Ahí diariamente se sube información sobre todas las actividades y sobre todas las conferencias. También dentro de la página web www.fil.com.mx está la sección del programa general, entonces ustedes podrán consultar absolutamente cualquier detalle, cualquier información, y no se olviden, si nos visitan, descargar también la aplicación. La aplicación FIL Guadalajara 2024 les permitirá crear una agenda, ver el mapa de toda la expo de una forma general e intuitiva, y pues sobre todo poner notificaciones, ¿no? Para que no te vayas a perder ninguna de tus presentaciones favoritas. Pues muchas gracias, Melanie Romero, asistente de prensa de la Feria Internacional del Libro. Si de Guadalajara, ¿algo más que crees que se nos haya pasado platicar en esta breve charla? Pues que los esperamos, para nosotros será un gusto recibirlos y que formen parte de esta gran edición, porque estando dentro de la feria, pues conoces un mundo nuevo. Guadalajara se volca completamente a un epicentro, y pues es solamente la FIL Guadalajara durante 9 días. Muchas gracias, Melanie Romero. Seguramente les va a ir muy bien nuevamente allá en Guadalajara. Gracias por platicarnos sobre esto. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pues antes de continuar vamos a un pequeño corte de estación y volvemos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental. CONASAMA, Secretaría de Salud. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Siendo las 2:22, pasamos a la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició la conferencia matutina en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, cediendo la palabra al titular de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien detalló cómo fue distribuido el paquete económico a cada uno de los sectores, garantizando la cobertura a todas las necesidades como programas sociales, pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, así como diversos programas de apoyo y enfocados a la del sector ganadero y agrícola. Asimismo, el secretario de Hacienda dijo que el precio del petróleo puede subir o bajar dependiendo de los conflictos bélicos y entre Ucrania, lo que está pasando en Ucrania y Gaza. Sin embargo, aseguró que México se está blindando por esta situación. Dijo: nosotros en Hacienda lo que usamos es una fórmula.
En otro punto, la mandataria federal respondió a los señalamientos del primer ministro canadiense, Justin, sobre el tratado comercial entre los tres países, reiterando que el TMEC es muy bueno para los tres países, es muy bueno para México, Canadá y Estados Unidos, pues hace que nos completemos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar. Además dijo que el primer ministro de Canadá sabe que nuestra intención es que siga el tratado y lo importante es que Estados Unidos, en Canadá y en México tengamos toda la misma información de las ventajas que tiene el tratado para los tres países, claro. Siguiendo con la conferencia, la jefa del Ejecutivo adelantó que la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la presidenta del INE se reunirán para dialogar el aplazamiento de la elección judicial, además de ver cuáles son sus valorizaciones sobre el presupuesto del Instituto para la elección de jueces, magistrados y ministros de 2025. Para finalizar, la mañanera del pueblo mostró en el video en el que una niña hace una representación de la mandataria durante los festejos de la Revolución Mexicana. Luego presentó la sección Suave Patria, dedicada al colectivo Masheu Xiaomeg de Cuetzalan, Puebla, el cual está conformada por distintas mujeres artesanales. Además, anunció que mañana hará un anuncio importante en Manzanilla, Colima. Continuamos ahora con nuestra nota importante de este viernes 22 de noviembre. Con información de la jornada, pedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso gastar en cultura recursos de órganos autónomos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pedirá al Congreso de la Unión que los recursos que se gastan en los organismos autónomos se trasladen a cultura, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera. Para esa parte y otras le estamos haciendo un planteamiento al Congreso, una reducción del presupuesto de los organismos autónomos para que ese presupuesto se destine a cultura y a educación. Eso lo mencionó al ser cuestionada sobre la reducción del 27.8% que aparece en el proyecto de presupuesto de egresos 2025 para cultura respecto de lo que pasó en el 2024. La presidenta también explicó que la reducción que aparece en el presupuesto obedece a que el año pasado estaban incorporados en la región de cultura los recursos para desarrollar el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Dijo, vamos a destinar recursos para las escuelas INVAL. También es algo que hemos estado trabajando con la Secretaría de Cultura. Va a venir a trabajarlo el conservatorio y otros estudiantes lo estuvieron demandando. Y en efecto, hay muchos rezagos en las escuelas, tanto en la infraestructura como en la operación. Entonces vamos a cubrir esa parte. Eso lo manifestó Claudia Sheinbaum. En otra nota importante, la inflación en México da tregua y desacelera hasta ubicarse en 4.56%. La inflación en México ha dado una tregua a los consumidores medio de una aceleración que se había mantenido en las dos quincenas previas. En esta primera quincena de noviembre, al colocarse en 4.56%, ha informado que este viernes el INEGI, en la misma quincena de 2023, la inflación de la quincena fue del 0.63% y la anual de 4.32%, mientras que el Índice Nacional de Precios del Consumidor, el que mide la variación de los precios de la canasta básica de los hogares en el país, aumentó un 0.37% con respecto a la quincena anterior. La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo y elimina productos de alta volatilidad, se ubicó en 0.04%, mientras que no subyacente anotó un 1.44% al interior índice subyacente a tasa mensual. Los precios de la mercancía subieron 0.12% y los de servicios 0.55%. Los estados y ciudades en las que el INPC anotó las mayores variaciones durante la primera quincena de noviembre fueron con un registro superior al promedio nacional: Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas, mientras que registraron variaciones por debajo del promedio son Quintana Roo, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.
Continuamos ahora con nuestra información de eventos culturales, con información de Secos, Gallina Negra. El Centro Educativo, Cultural y de Organización Social Secos, junto a Gallina Negra, cerrarán su celebración de 30 años de trayectoria artística ininterrumpida en un concierto en Nezahualcóyotl. Vive una noche llena de energía, recuerdos y rock fusión en su máxima expresión. Súmate a esta celebración única y siente el poder de Gallina Negra en vivo. Te estaremos esperando el próximo sábado 23 de noviembre a partir de las 19 horas en calle Pájaro Azul número 100 en la colonia Benito Juárez. Para una mejor referencia, está a una cuadra del Mexibus Palacio Municipal. La cooperación tendrá un costo de 70 pesos, boletos en taquilla o puedes adquirirlos en Gallina Negra en esa.com.mx. Jornada Literaria 25N. Este próximo sábado 23 de noviembre a partir de las 15 horas se te invita a la jornada de literatura y cine en conmemoración del 25N. Actúa, reflexiona y lucha. Únete a una jornada dedicada a reflexionar y generar conciencia sobre la violencia de género, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, ya que tendrán una serie de actividades que incluye lecturas, conversatorios y proyecciones de cine que invitan a reflexionar y a la acción. A las 15 horas tendrán Lección de Cocina de Rosario Castellanos. A partir de las 16 horas habrá un conversatorio. Posteriormente, a las 16:30 horas estarán proyecciones Mujeres en Resistencia y para finalizar a las 17 horas se proyectará Los Adioses, una película que narra la vida de Rosario Castellanos, una joven feminista en la Ciudad de México de los 50, enfrentando el machismo y las expectativas sociales, un homenaje a una de las voces más poderosas del feminismo mexicano. No faltes a este espacio para visualizar, reflexionar y actuar. Te esperamos en Avenida 517 sin número en San Juan de Aragón, primera sección, en la Alcaldía Gustavo Madero. Te esperamos. Con más información ahora de la Orquesta Sinfónica Infantil Rescatarte 2, este domingo 24 de noviembre, la OSIN de Nezahualcóyotl te invita a que los acompañes en su último festival multicultural titulado De Botas y Sombrero para honrar la tradición musical del mariachi, donde disfrutarás de música en vivo, deliciosa gastronomía local, artesanías y bailes que celebran nuestras tradiciones. Ven con toda tu familia y comparte con nosotros este evento especial de despedida. Esperamos que este último festival sea una experiencia inolvidable. Tendrán como gran invitado al maestro Roberto Vaquero López. Te esperamos en el Instituto Musical Gabriel Ruiz, ubicado en calle Feria de las Flores, número 111, Colonia Benito Juárez, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Esto con un horario de 11 a 17 horas. Y antes de continuar con más información, vamos a un pequeño corte y volvemos. Buenas tardes, mi nombre es Saraí Figueroa y el día de hoy en Economía y Finanzas en México resulta que el peso mexicano resbala por tensión entre Rusia y Ucrania. Esto de acuerdo con el cierre del Banco de México, la moneda mexicana tuvo una depreciación de 0.58%. respecto al cierre del miércoles 20 de noviembre. En tanto, el tipo de cambio se ubicó en 20.44 unidades por dólar. Por otro lado, recuerda que tenemos deudas buenas y malas. El deber dinero es pan de cada día para buena parte de la población. De acuerdo con la encuesta nacional de salud financiera que elabora el INEGI, 36.2% de la población adulta mexicana tiene algún tipo de deuda. Elizabeth Mondragón, vocera de yotepresto.com y de plataformas digitales, explicó que las deudas buenas son aquellas denominadas expansiva y las deudas malas son aquellas que se adquieren para comprar algún pasivo, es decir, un bien o un servicio que no tendrán un beneficio económico o cualitativo a nuestra vida. Contraer deuda con una identidad financiera formal y regulada evitará que seas víctima de algún tipo de fraude o que tengas problemas con los denominados montadeudas. Yo soy Saraí Figueroa y hasta aquí la información de economía y finanzas.
Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. En el marco del 25N, en Nesa Radio y el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, les invita a este recinto, a la inauguración de la exposición colectiva Realidades, el domingo 24 de noviembre a las 10:30 horas. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Este 25N de 2024, Día Internacional para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres. No te pierdas la programación especial que Nesa Radio preparó a propósito de esta importante iniciativa mundial. Hoy celebramos a quienes han sido pilares de Acción Nacional. Nuestras consejeras y consejeros vitalicios son guardianes de nuestros valores y principios. Su dedicación y compromiso han guiado a generaciones, transmitiendo la esencia de nuestro partido. Hoy les rendimos homenaje agradeciendo su invaluable legado. Acción Nacional, unidos por un futuro mejor. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. XHNZ 97.3 FM. Ya estamos de regreso completamente en vivo a 97.3 Noticias. Tenemos, como todos los viernes, nuestra colaboración de Rosendo Marín, exdiputado federal, que hoy nos va a platicar sobre la desaparición de los órganos autónomos, que es un tema que está en la mesa de esta semana. ¿Qué tal, Rosendo? Bienvenido, te escuchamos. Buenas tardes a todos, a todas. Pues sí, el día de ayer se hizo la primera fase para desaparecer a los denominados organismos autónomos que son la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, cuyas funciones pasarían a la Secretaría de Economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyas funciones pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que ahora pasaría al INEGI, el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INEGI, que ahora pasaría a la Función Pública, también de la misma manera la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ahora sería parte de la estructura de Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que ahora también estaría en las funciones de la Secretaría de Energía, así como la Comisión de Mejora Continua de la Educación, mejorado, que pasaría obviamente a la Secretaría de Educación. Bien, creo que es prudente que la gente tenga en cuenta cuál es la razón de la creación originalmente de estos organismos. La presión de varios grupos políticos, de varios sectores, principalmente de la derecha mexicana, presionaron a los gobiernos del PRI en su momento para generar espacios políticos donde participaran supuestamente personas con ciertas características para ocupar espacios, pero realmente era la disputa por espacios políticos que determinaran algunas de las acciones que iba a llevar a cabo el gobierno, y el gobierno, particularmente el de Ernesto Peña Nieto, abrió la posibilidad de abrir varios organismos autónomos. Nomás por poner un ejemplo,
el asunto de la Comisión Federal de Competencia Económica, se supone que tiene que combatir los monopolios, ¿no? Y nomás veamos cuántos monopolios ha combatido. Pues ninguno, porque los grandes monopolios como los de las cerveceras se han comido a las otras empresas, o las refresqueras, que nomás dominan dos básicamente, y que han asimilado a otras empresas. Y en fin, podemos pasar un buen rato hablando de que los monopolios, en el caso, por ejemplo, también en la Comisión Nacional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se supone que también tendría como función lograr el Internet o el uso de estas nuevas redes en todo el país, cosa que no se ha logrado. Por una razón, este instituto debería haber tenido la función de que todo México estuviera conectado a través de las nuevas redes de telecomunicaciones, y obviamente, como las empresas telefónicas no tienen el menor interés de poner repetidoras en zonas que no les son económicamente viables, pues no lo hacen. Y este instituto tendría que tener la función de obligarlos a hacerlo, y obviamente que no lo hacen. Además, habría que señalar en este caso particular que prácticamente esta ley y la reforma constitucional para hacer este organismo fue para fortalecer a Telcel, a Telmex, como empresa más grande, y prácticamente le hicieron un traje a la medida a esta empresa para servirle a sus intereses. Esto la gente de la derecha no lo señala, ¿no? Pero son parte de los problemas que se van teniendo. Por ejemplo, el asunto de la cuestión educativa. Cuando México está todavía en ese acuerdo de que se tienen que evaluar a los muchachos en las escuelas públicas para saber si están con el nivel adecuado. Sin embargo, en la perversión de la Secretaría de Educación Pública durante los gobiernos del PAN, del PRI, este examen era un examen que tenía una condición. Si había una mejora, se seguía aportando recursos económicos por parte de los organismos internacionales a México para este asunto educativo. Pero si disminuía las calificaciones en general de los estudiantes mexicanos, ya no se les iba a dar ese dinero. Entonces se provocó perversamente el asunto de que todos los jóvenes tendrían que pasar de año. Y entonces un mecanismo que se supondría sería para que hubiera un acicate, para que la gente aprendiera más, entendiera más, se volvió un contrasentido en sentido estricto, porque todo el mundo decía, pues es que para conservar ese apoyo internacional, que era mucho dinero, se tiene que seguir sosteniendo que aprendan o no decir que los alumnos están pasando. Esa era una de las funciones que tenía el Coneval, y obviamente pues era una cuestión perversa que se sostenía una falacia en las escuelas públicas de que estaban estudiando bien los niños. Sin embargo, esto no era real de manera efectiva. Esa es otra de las funciones de otro de los organismos autónomos, ¿no? Y bueno, el caso más emblemático de la corrupción que se generó era el del INAI, que pues se daban vida de magnates, los funcionarios, se gastaban el dinero en francachelas y demás, que era una característica en general de los organismos constitucionales autónomos, que tienen una absoluta independencia para el uso de los recursos que tienen. La derecha anda diciendo que pues es muy poco el dinero. O sea, si fuera más, sí valdría la pena, y si fuera menos, no hay que señalar que son actos de corrupción. Independientemente de cuál sea el monto de que tenían, que no era poco, si lo ubicas que eran
6, 7 consejeros, o 7 integrantes, 5 integrantes, etcétera, de cada uno de ellos, el monto de sus percepciones era al doble o el triple de lo que deberían ganar de acuerdo con la Constitución los altos funcionarios federales. Pero además de eso, pues había signos de despilfarro y demás. Varias de las funciones son indispensables y tienen que ser atendidas, pero se inventó un mecanismo que no era otro de crear espacios políticos para determinados personajes o determinadas personas que ocupaban una función política. Y ese es el caso que hay. Se conservan, después de que desaparecieron de estos 7, por ejemplo, otros organismos constitucionales autónomos, como es el caso del INE, que conserva su propia constitución actual, se conserva la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por cierto, fíjense ustedes, que también tendría que revisarse otro organismo constitucional o autónomo, que de hecho fue el primero que se constituye de esta manera, en 1979, si mal no recuerdo, es la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dice que la autonomía de la UNAM fue en 1929 con la lucha que dieron muchos estudiantes, encabezada por José Vasconcelos. Sin embargo, era una autonomía de cátedra y una autonomía política. La autonomía económica, desde luego, cuando la tenían, porque lo determinaba de manera directa el Estado y de acuerdo a sus intereses aumentaba o bajaba o cambiaba el presupuesto. Ahora, el organismo constitucional autónomo llamado Universidad Nacional Autónoma de México tiene una característica, que es la de mediatizar lo que significó durante mucho tiempo la Universidad Nacional como, digamos, el lugar donde se discutían los grandes problemas nacionales, donde incluso en la Universidad Nacional se desarrollaban los movimientos de exigencia de mayor democracia, en contra de la represión, en contra de la desigualdad, en contra de una serie de acciones que se llevaban a cabo, y que a partir, eso es un dato que todo mundo debía entender o debía conocer, a partir de que se les da la autonomía financiera a la Universidad Nacional Autónoma de México, se crea un fenómeno. El primero es que deja de ser un centro de discusión, de análisis, de reflexión de los grandes problemas nacionales para convertirse en un ente burocrático donde, por ejemplo, hay una masa muy pequeña con privilegios enormes económicamente hablando, y cerca del 80% de los profesores están en el mecanismo de outsourcing, cobrando por hora, por semana, y además cobrando prácticamente una miseria, y son los maestros, este tipo de maestros, de profesores, los que sostienen prácticamente el conjunto de la educación en la Universidad Nacional. Ese es un fenómeno que no se puede revisar porque, como dice su nombre, es autónoma, y entonces, digamos, nadie se puede meter a discutir qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y se generan disparidades como las que menciono, donde hay una aristocracia académica ganando miles de millones de pesos, despilfarrándolos, mientras laboratorios, escuelas, profesores, salarios, de la mayor parte están en condiciones de miseria. Ese sería otro organismo constitucional autónomo que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senados tendrían que discutir para resolverlo. Es evidente que es un problema bastante escabroso, pero eso es lo que produce, o es la exigencia, o lo perverso de construir organismos constitucionales autónomas para que dejen de tener la función que tenían. O ustedes recuerden, hace cuánto tiempo la Universidad Nacional, por ejemplo, reclama algo en beneficio del conjunto de los mexicanos, como sucedió hasta 1978 y antes en los movimientos campesinos, movimientos obreros, el movimiento estudiantil, el 71, en la época de los 60, en los 50, donde la Universidad Nacional se destacó como el lugar donde se discutían los grandes problemas nacionales, pero también donde se preparaba a los estudiantes mexicanos
para ser críticos, para actuar en la sociedad y para transformar las cosas. Indudablemente que esta reforma, que fue la primera para construir organismos constitucionales autónomos, tiene la perversidad de mediatizar o incluso, para hablar claro, de corromper a ciertos sectores que actúan en la sociedad, pero que al tener este perverso mecanismo de usar el dinero como mejor les plazca, producen fenómenos de corrupción como el que está viviendo la UNAM. Pues así, esa misma característica es la que tienen varios de los organismos constitucionales autónomos que desaparecieron o que van a desaparecer ahora que el Senado termine esta reforma constitucional. Y es importante que la gente sepa que esto todo se va a conservar en los datos personales, el asunto de las acciones para revisar la competencia real, porque esos institutos que estaban para obligar a terminar o a dimensionar en menor medida o disminuir la capacidad de los monopolios, pues ahora el Estado tenga herramientas para combatirlos, porque eso que decían de la competencia económica, pues es un mal chiste, porque se fortalecía a los grandes monopolios en México, las mineras, las cerveceras, las plantas automotrices, etcétera, que se alían, se conjugan en oligopolios y que actúan e imponen reglas en el mercado, que parte de esta reforma tiene que ver con eso, porque estos organismos en muchos sentidos también eran organismos que simulaban actuar en contra de estos fenómenos negativos en la economía, pero que realmente eran una simulación para que siguieran subsistiendo este tipo de fenómenos. Así que esperemos que la próxima semana, como se tiene dicho, se termine esta reforma y veamos que es mejor que el Estado tenga en sus manos este tipo de cuestiones para realmente combatirlas, porque si no llegamos a lo que hemos vivido en los últimos años respecto a una simulación de que existen organismos con supuestas funciones, pero que en realidad son mecanismos de simulación para decir que se está haciendo algo en contra de fenómenos que están en contra de la sociedad. Pues sí, Rosendo, esperemos que no solo sean acciones con una buena intención, sino que sí realmente haya cambios profundos y que veamos en lo cotidiano, ¿no? Como ahorita estás planteando los diferentes casos de por qué, distintas razones por las que desaparecen estos órganos autónomos, y seguimos aquí esperando la siguiente semana de qué nos vas a generar este análisis y reflexión. Muchas gracias, Rosendo. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, buenas gracias. tardes. Antes de irnos a un pequeño corte, les recuerdo que esta es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de Enesa Radio 97.3 FM. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Abigail Rosas y el día de hoy te vengo a presentar el tránsito y el clima. El día de hoy, viernes 22 de noviembre de 2024, Ciudad Nezahualcóyotl despertó con un clima bastante frío y helado. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el clima se pronostica con temperatura alta arriba de 22 grados y mínima de 5, donde también mencionan que se esperan lluvias aisladas y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, centro, sur, oriente y sureste del país. En el tránsito tenemos que hoy no circula, se maneja para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Para el día de mañana, por ser el cuarto sábado del mes, no circulan los vehículos con holograma 1, terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8, y los holograma 2 descansan todos los sábados. En las calles de Nezahualcóyotl tenemos que en Avenida Bordo de Xochiaca, López Mateo, Vía Express Tapo y Anillo Periférico hay un fuerte registro de tránsito vehicular. En Avenida Chimalhuacán, Avenida Pantitlán y Sor Juana Inés de la Cruz hay un tráfico ligero. Por otra parte, se registra avance vehicular constante en Avenida Efrén Carrillo y Avenida 602. Maneja y toma tus precauciones. Yo soy Abigail Rosas
Y esto fue Tránsito y Clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Siendo las 2:53 volvemos y esta vez con una invitación de Realidad Es. Realidad es una exposición colectiva en el marco de la conmemoración del Día Internacional para erradicar la violencia hacia la mujer. Esta exhibición es una colaboración realizada en el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl y el colectivo de comunicación social comunitaria en esa radio 97.3 FM. La podrán visitar en su inauguración el domingo 24 de noviembre a las 10:30 y hasta el próximo 10 de diciembre de 2024 en las instalaciones del Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl. Recuerda que este recinto cultural está ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, aquí en Nezahualcóyotl. XHNZ 97.3 FM. Ya tenemos nuestra última colaboración del día de hoy. Como todos los viernes, el profesor y cronista de Ciudad Nezahualcóyotl, Antonio Lizarrarás, que nos va a platicar sobre la conmemoración del Día del Músico. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido, te escuchamos. Hola, Salvador. Buenas tardes, allá en cabina, Víctor Salvador. Pues como cada fin de semana para hacer comentarios acerca de la cotidianidad. Y por supuesto hoy estamos muy contentos porque es el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Pero antes de hablar de eso, me gustaría decirles que en esta semana, apenas hace un par de días, se presentó el libro El surgimiento de nuestro Neza. Es un libro que por ahí escribí el año pasado en el 60 aniversario, y que bueno, hoy ya da a luz, hoy ya el presidente Adolfo Cerqueda lo da a conocer. Ustedes lo pueden bajar directamente de la página del ayuntamiento, ahí se encuentra la dirección, lo pueden bajar y bueno, constatarlo. No hay un libro impreso, está, como dije en la presentación, de manera tan democrática que está al alcance de todo mundo que quiera consultarlo, imprimirlo, encuadernarlo, etcétera, etcétera, donde va a encontrar algunas precisiones acerca del nombre correcto de nuestro municipio, qué significa Nezahualcóyotl, cuándo es la fecha real de la fundación de este municipio que celebramos el aniversario, y bueno, también otras cosas como el gentilicio, ¿no? Cómo se nos dice a los de Neza, y alguna parte de anecdotarios que tienen que ver con algunos lugares y cosas que han sucedido aquí en nuestro Nezahualcóyotl. Y por otro lado, pues tengo el gusto también, como muchos de mis compañeros, de compartir eso que a veces pensamos que es privilegio de algunos cuantos, y lo digo por aquellos que saben tocar un instrumento, cantar, hacer a voces, coros, etcétera. Hoy precisamente celebramos todos los que somos parte de la fiesta, y me refiero a los músicos, a la santa patrona Santa Cecilia. En todas las bases donde ustedes se encuentren mariachis, norteños, grupos de salsa, cumbia, etcétera, etcétera, y creo que hoy ya entran también los reggaetoneros, rockeros, metaleros, todo lo que quieran, pues se encuentra una celebración, porque hoy precisamente es el día dedicado a festejar, como el Día de la Madre, el Día del Músico. No sería tan relevante decir que fuera un día tan especial para un servidor, si no fuera porque en mi familia, en los Elizarrarás, tenemos la virtud de que el que en la casa no chifla, canta, pero todos son músicos, unos más afinados, otros desafinados, pero hoy es un día de mucho gozo. Y bueno, para los que hemos nacido en esta hermosa tierra de Nezahualcóyotl, recordarán que los primeros grupos que se dieron a conocer en este municipio antes de ser considerado el municipio 120 del Estado de México, pues eran muy variados, en particular las bandas de música de viento y sobre todo norteños y mariachis. Y bueno, lo digo porque en Nezahualcóyotl también tenemos como que alguna tradición que se ha vuelto muy importante.
Cuando nacen nuestros hijos, los recibimos con música, echamos cohetes y cantamos precisamente ese nacimiento. Y cuando nos despedimos de este mundo y se van nuestros familiares, no va a faltar jamás la música que acompañe el duelo. Y claro, ahí estarán nuestros compañeros músicos para acompañar la alegría del momento, o si no, acompañar la tristeza también de otro momento. Una situación que hay que agradecerle a los músicos es que en la condición emocional que se sintieran, tienen la obligación de ir a cumplir con un oficio muy honrado y bastante venerable, que es agradar a todos los demás. Imagínense, el trabajo de una persona nos hace sentir a todos los demás bien. Y como decía un viejo, el viejo Elpidio, decía, mira, a mí me gusta mucho tocar, y si aparte me pagan, pues me gusta 2 veces más. Entonces, una felicitación a todos los amigos que se dedican a tocar, que son músicos, y ojalá que allá en sus familias hoy por lo menos tengan la oportunidad de convivir, porque es cierto que los músicos podrán estar en las fiestas de todos menos en las de la familia, y lo digo por experiencia, porque seguramente algunos amigos, cuando son las celebraciones importantes como la cena de fin de año, como no sé, el 15 de septiembre, el día que ustedes quieran, el 10 de mayo, inclusive creo que a la última que puedes ver si eres músico es a tu mamá, porque seguramente le andas cantando a todas. Entonces, eso es algo que hay que agradecerle a toda esa gente que se dedica a la música, y enhorabuena. Con esto me despido deseándoles que este fin de semana sea largo, pero que le den el reconocimiento a esos grandes hombres, a esas grandes mujeres que se dedican a este hermoso oficio y que les decimos músicos. Gracias, Salvador. Gracias a ti, Antonio, por estas 2 informaciones importantes, y nos escuchamos la siguiente semana. Claro que sí, bonito fin de semana. Hasta luego, gracias. XHNEZ 97.3 FM. Bueno, pues hemos llegado a lo que es el término de esta sección de noticias. Claro, sin antes mandar justamente felicitaciones a todas aquellas personas que están dentro de la música. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de ellos. Miren a David, aquí mero. Muchísimas felicidades. Y claro, pues antes vamos a la sección de los comentarios. Sí, la última nota que llega a este espacio es que ya no tenemos boletos para el box. Nos han estado llamando y han estado por aquí dejando algún mensaje en Facebook. Se nos terminaron desafortunadamente. Qué bien por quienes alcanzaron y van a estar en esa función. Si nos compartes los comentarios, Víctor. Claro que sí. De este lado justamente quisiera boletos para el box, amigo. Híjole, un poquito tarde. Ya se fueron todos. Efectivamente ya se fueron todos. Pero sin duda yo creo que a lo mejor y podrán verlo en algún lugar, ¿no? Sí, se va a transmitir por cable, por una cadena de cable. Va a estar por ahí. Sí, ahí está. Listo, desde la comodidad de su casita, palomitas, coca, todo. Esto no refresco de cola. Cualquier refresco. Así es. También tenemos a Javier. Gracias, amigo Rosendo, por su opinión. También tenemos a Ariel, que dice qué buena información la del día de hoy. Más que nada invitaciones. Que claro, ahí se les deja nuevamente invitación aquí para el 25N. Sí, claro, vengan el domingo a la exposición Realidades, 10:30 horas, aquí Francisco Zarco, esquina con la Cuarta Avenida, en la Colonia Virgencitas. También el 25 tenemos programación especial, no le cambien, a las 4 tenemos derecho para no abogados con el tema de la pensión que se tiene que dar de manera oportuna. Nos hablarán de estos temas en derecho para no abogados. También a las 5, Ligarte Radio, platicamos con el director del Festival Cínica, el Festival de Cine y Música de México. A las 6 viene Absenta, y a las 7 cerramos con La Roca. Va a estar en vivo. ¿Quién va a estar en vivo por acá? Tente va a estar aquí en vivo. No le cambien, o sea, quédense con nosotros hasta la noche. Gracias, Víctor. Claro que sí. Gracias a David Palacios, gracias a Fernanda Marín. Nos escuchamos la siguiente semana. Estás escuchando
XHNZ 97.3 FM. En esa radio.